Cuando este hermano y hermana estaban a punto de tener una cita, un cazador los detuvo y mató al chico al instante. Pero por alguna razón, el chico se regeneró y volvió a la vida. El cazador estaba allí para probar sus habilidades regenerativas. Debido a esto, siguió matando a los dos hermanos una y otra vez. Y cada vez que morían y se regeneraban, el cazador obtenía puntos de experiencia que le ayudaban a subir de nivel. Esto continuó durante unos años después de que los secuestrara y los encerrara en el sótano. No era el único que eliminaba a estos hermanos para subir de nivel. Creó un gremio con los 5 cazadores más fuertes, y todos usaron a estos hermanos para subir de nivel y convertirse en los cazadores de rango S más fuertes del país. Cada cazador usaba un método diferente para subir de nivel, y algunos incluso iban más allá de simplemente eliminarlos. Pero los hermanos pertenecen a una especie inmortal, y pueden regenerarse infinitamente. Así que tuvieron que soportar el dolor de morir una y otra vez. Un día los cazadores salieron del sótano sin encerrarlos en su jaula, pensando que estaban demasiado débiles para moverse y que solo se regenerarían si morían. Ese día, estos cazadores tuvieron que ir a un lugar lejano por negocios, ya que eran los famosos cazadores más fuertes que derrotaron al demonio de rango S. Sin embargo, uno de ellos se quedó porque quería farmear algunos niveles más usando a los hermanos. Mientras tanto, en el sótano, el hermano seguía clavado en el suelo. El corazón de la chica estaba destrozado. Esos tipos habían usado cada parte de su cuerpo. Para intentar purificarse, pensó que si destruía su propio cuerpo y se regeneraba, tal vez se sentiría mejor. Para liberar a su hermano, cortó las partes que lo clavaban al suelo. Luego, necesitando activar su regeneración, lo golpeó justo en el corazón. Al eliminar a su hermano, la chica subió de nivel. Era algo en lo que nunca había pensado. Esos tipos habían estado haciendo esto durante mucho tiempo, y así es como se hicieron tan fuertes. Sus ojos se llenaron de pura malicia. Los dos necesitaban vengarse, y aunque significara cometer exactamente el mismo pecado, ella iba a hacerlo. Su hermano entendió exactamente lo que quería decir y respondió: «Hazlo ahora». En ese lugar oscuro y helado se mataron miles de veces, casi llegando al millón. Ahora estaban en un nivel completamente diferente. Cuando el cazador llegó al sótano listo para jugar, vio algo aterrador. Los dos estaban evolucionando juntos. Gritó que solo a él se le permitía hacer eso. Y en un abrir y cerrar de ojos, cuando los hermanos se regeneraron, sus cuerpos ahora eran poderosos. Esa apariencia de debiluchos indefensos había desaparecido. Ahora eran como lobos feroces listos para atacar. Incluso retrocedió de miedo, pero luego recordó que era un rango S, el orgullo del país. Así que liberó a su bestia mágica para luchar. El chico había visto esto antes y tenía confianza. Empujó a su hermana a un lado y le dijo que observara cómo habían cambiado. Su postura ahora era tan fría como el hielo. Ni siquiera la mirada feroz de un dragón podía intimidarlo más. Aunque la chica era más fuerte ahora, todavía tenía miedo después de todo lo que le habían hecho. Así que su hermano la protegió como un caballero. La lucha entre un rango S y un inmortal recién evolucionado fue brutal. La fuerza y la experiencia en combate simplemente no eran suficientes. Cuando el chico drenó por completo la energía del rango S, dijo: «Tienes que pagar de la peor manera posible». Pasaron muchas horas. El hermano destruyó y regeneró el cuerpo del rango S docenas de veces para hacerle sentir lo que ellos habían sentido durante años. Cuando los otros cazadores regresaron, vieron a un miembro del gremio atado al techo del sótano con su cuerpo completamente destruido. Estaba vivo, pero ni siquiera la magia curativa podía salvarlo. El líder de los cazadores sacó a su amigo de su miseria y lo partió en dos. Chikara estaba furioso, pero Haruto simplemente explicó que no podían salvarlo, que se hizo para terminar con su sufrimiento. Ahora la prioridad era vengarse y hacer que esos dos pagaran por esta injusticia. Mientras tanto, Shin y Minori huyen por el bosque de noche hasta que la hermana menor no puede correr más, sintiendo un intenso dolor en las piernas. Los dos deciden descansar un poco, y la realidad de que finalmente han escapado comienza a asimilarse. Shin acaricia suavemente el cabello de Minori. Después de sobrevivir a ese infierno, promete protegerla. De repente, la chica se queda dormida en el regazo de su hermano, quien sabe que está agotada. Decide mantenerse despierto y alerta, ya que no sabe cuándo el gremio vendrá por ellos. Sin embargo, el sueño comienza a vencerlo y lucha por mantenerse despierto sabiendo que no puede quedarse dormido. De repente, Shin nota a dos personas corriendo por el bosque y se despierta de un salto con una descarga de adrenalina. Siente la inconfundible presencia de la malicia, la misma de quienes lo torturaron durante años. Creyendo que Minori estará a salvo allí, sale a toda velocidad tras los agresores. Sigue la fuente de esa malicia hasta que llega a una casa en medio del bosque, imaginando que pronto notarán su presencia. De repente, un hombre emerge de las sombras detrás de él y lo apuñala en el cuello. Un grupo de personas extrañas aparece entre las ramas que lo rodean. Se pregunta quiénes son estos hombres, ya que nunca los había visto antes. Los atacantes lo rodean por todos lados, dejándolo acorralado. Saben que es el hombre que buscaban, pero recuerdan que también había una mujer. 500.000 solo por secuestrar a una persona. En sus mentes iba a ser un trabajo fácil.
La maga del grupo lanzó un hechizo de fuerza sobre sus compañeros, fortaleciéndolos. Emocionado por su nuevo poder, el primero de ellos golpea a Shin, pensando que la tarea es demasiado fácil al ver al joven caer al suelo, con los huesos aparentemente rotos. Entonces, Shin simplemente se coloca el hueso del cuello en su sitio, dejando a todos en shock, ya que saben que ya debería estar muerto. Pregunta si son subordinados del gremio, pero al ver que no responden, decide que no importa quiénes son. De repente, desaparece y reaparece para atacar por los flancos, golpeando a uno de los enemigos por sorpresa con un puñetazo en el estómago. Para él, cualquiera que le dirija malicia sin importar quién sea, se convierte en su enemigo. Dos hombres avanzan y logran arrancarle el brazo. Shin, sin embargo, agarra su propio miembro amputado y lo lanza, acertando un puñetazo en la cara del objetivo. Mientras derriba a uno, su brazo se regenera e inmediatamente prepara un ataque contra otro enemigo, lanzando un potente puñetazo con el brazo recién formado. Después de derribar a los tres, se da cuenta de que solo queda la maga con el báculo. Está visiblemente asustada por su fuerza y lanza un hechizo llamado Luz Púrpura que lo golpea de lleno. No importa cuán fuerte sea, no puede evitar el impacto del rayo mágico. Sin embargo, para su sorpresa, Shin se levanta justo después sin un solo rasguño. En shock por su regeneración, la maga comienza a lanzar más hechizos, disparándole más rayos púrpuras, pero él sigue levantándose, impasible ante el daño. En el momento en que ella intenta huir, él no la deja. Shin va tras ella, y después de colgar a todos los enemigos en los árboles, le roba la ropa a uno de ellos. Decidió perdonarles la vida y luego regresa para cuidar de su hermana. Se disculpa por despertarla. Minori pregunta de dónde sacó esa ropa. Shin miente, diciendo que una persona amable se la dio, y su hermana se alegra. También trajo ropa para ella, y ella se emociona mucho. Ahora que se han cambiado de ropa, deciden continuar por el camino de tierra. Los hermanos inmortales continúan su viaje hacia la libertad. Shin creía que si iban un poco más lejos, el gremio no podría encontrarlos. Decidieron descansar bajo una cascada e hicieron una fogata detrás de la caída de agua. Había traído comida para ambos, y pudieron recuperar sus fuerzas. Los mercenarios llevaban armas y raciones de emergencia que él había tomado. Sin embargo, no tenían ninguna información útil. Shin le dijo a su hermana que iba a la torre a recopilar información y conseguir algunos suministros básicos, pidiéndole a Minori que se escondiera bien. Cuando llegó a la ciudad, se asombró de lo tecnológico que era todo. Vendió una pieza de equipo que le reportó una gran suma de dinero, lo que le permitió comprar muchos suministros. Con el dinero que ganó, finalmente pudo alimentar a su hermana. Se preguntó qué hacer a continuación. Después de todo, Abe había sido el más débil de ellos, y los otros eran mucho más monstruosos. Necesitaba encontrar sus debilidades para asegurarse de poder arrastrarlos a todos al infierno. En el cielo, vio una aeronave transmitiendo la noticia de que el cazador de rango S, Abe Tarrou, había muerto. Kira estaba hablando en directo, diciendo que su amigo que siempre los había ayudado, había sido brutalmente torturado y asesinado. Declaró que nunca perdonarían a quienes le quitaron la vida. Luego mostró los rostros de Kiryu, Shin y Minori en la transmisión para incitar la indignación pública. Ahora lo entendía. Los enemigos de antes habían sido contratados para secuestrarlos. Durante la transmisión, Haruto se dirigió directamente a Shin, diciendo que afrontaría las consecuencias y que era inútil esconderse porque lo encontrarían. La noticia causó un gran revuelo entre la población, que ahora quería ver a los dos hermanos eliminados para vengar a Abe. No perdonarían a los criminales que habían matado a su héroe. Shin se dio cuenta de que Kira estaba ocultando sus propios crímenes y sintió el deber de arrastrarlo al inframundo. La escena cambió al pasado. Unos días antes de que los hermanos Kiryu lograran escapar, Chikara estaba golpeando a un hombre por no traer ninguna información decente, llamándolo inútil. Aya dijo que ya habían subido de nivel lo suficiente y que ya no lo necesitaban. A Seiya le preocupaba profundamente que se descubriera lo que le habían hecho a los hermanos Kiryu. Haruto lo calmó, diciendo que haría que el mundo los viera como criminales atroces para evitar que eso sucediera. Sabía que nadie creería las palabras de fugitivos con una recompensa de 500.000 sobre sus cabezas. Kongu interpretó esto como un plan para dejarlos escapar con vida después de lo que le habían hecho a Taru. Indignado, dijo que no podía perdonarlos por torturar a su camarada, Abe. Quería asegurarse de capturarlos a ambos y mostrarles un infierno que nunca antes habían visto. Aya entendía cómo se sentía, pero comentó que Taru era el más débil entre ellos, razón por la cual había sido el objetivo. Enfurecido, Kongu intentó golpear a la maga por hablar mal de su camarada caído, pero unas ataduras mágicas se materializaron para detener su golpe. La maga que había lanzado el hechizo le dijo que se calmara, ya que no creía que los hermanos representaran una amenaza real para ellos. Para Kongu, sin embargo, era una cuestión de venganza, no de miedo. La discusión terminó cuando Kira los interrumpió. Había un mensaje escrito con el fluido vital de Teru. Decía que los eliminarían a todos, lo que significaba que los hermanos todavía los veían como objetivos. Haruto les dijo a todos que no entraran en pánico, ya que sabía que los Kiryu aparecerían pronto. El mundo estaba de su lado, ya que sus nombres, rostros y la recompensa se habían hecho públicos. La información sobre los dos seguramente saldría a la luz pronto.
Cuando Kongu intentó discutir, Haruto dijo que entrar en pánico no ayudaría, ya que eran héroes de renombre mundial. Necesitaban prepararse para enfrentar a los señores del infierno y descansarían por ahora, ya que todos estaban agotados. Chakara, sin embargo, no podía descansar con tanto resentimiento hirviendo dentro de él. Estaba decidido a encontrarlos a los dos y aniquilarlos. Mientras tanto, en la cascada, los dos hermanos estaban juntos. Minori había dormido muy bien allí, ya que la magia de ilusión le había permitido dormir tranquilamente, sin ser consciente de ninguna amenaza. Después de descansar sabían que era hora de irse, ya que era peligroso quedarse en un lugar por mucho tiempo. Advirtió a Minori que ahora eran criminales, que sus rostros eran conocidos en todas las ciudades y que debían tener cuidado. Así que se le ocurrió la idea de usar máscaras para ocultar sus rostros, aunque obstruyera ligeramente su visión. Los hermanos Kiryu se pusieron las máscaras y notaron que funcionaban bien incluso si se encontraban con enemigos. Mientras se iban, Minori le preguntó a Shin si tenían un destino, y su hermano confirmó que había preparado uno. Iban a una mazmorra, un reino separado del mundo real y escondido detrás de un portal donde las leyes del mundo común no se aplicaban. Era un lugar donde a la gente normal no se le permitía entrar. El terreno de la mazmorra era difícil de atravesar, pero al mismo tiempo, perfecto para esconderse. Según la guía que compró en la ciudad, había un pantano venenoso en la cima de la montaña. Al ser una zona peligrosa, los cazadores rara vez irían allí a buscarlos, lo que la convertía en la base perfecta. Pronto encontraron el portal místico de la región. Pasara lo que pasara, permanecerían juntos. Tomados de la mano, saltaron al portal. Al llegar, se sorprendieron al ver que el pantano realmente parecía venenoso. Aunque era un lugar al que nadie más podía entrar debido al veneno, decidieron no bajar la guardia. Después de todo, un cazador podría usar una poción de inmunidad al veneno e intentar capturarlos. En ese momento, pisó una trampa de planta que le atravesó el cerebro. Inmediatamente advirtió a su hermana que si pisaba las enredaderas, se dispararían semillas, ya que el lugar estaba lleno de trampas. Tan pronto como entendió que no podían relajarse, señaló algo justo delante. Al ver un lobo blanco gigante y un lobo negro gigante, los hermanos se quedaron en shock. Le dijo a su hermana que no se preocupara por los monstruos, ya que él se encargaría. Corrió hacia las criaturas y saltó alto para subirse a la espalda de los lobos, lanzando un puñetazo de una fuerza abrumadora que destrozó fácilmente al lobo negro. Sin embargo, el lobo blanco devoró la mitad de su cuerpo. Minori estaba paralizada, pero él se regeneró rápidamente, aunque estaba asustado. Siendo un monstruo de mazmorra, la velocidad y la fuerza de la criatura estaban en otro nivel, incluso más fuerte que Abeteru y su quimera. Minori lanzó un hechizo para proteger a su hermano. Era un encantamiento que hacía que sus brazos y piernas amputados se movieran por sí solos para atacar al monstruo. Las dos manos amputadas forzaron la boca del lobo a abrirse, revelando sus dientes. Tan pronto como su boca estuvo bien abierta, cargó contra la criatura, logrando atravesarla y terminar la pelea. Agotado, jadeaba y sudaba profusamente, preocupando a su hermana. Aunque había terminado la pelea con éxito, estaba visiblemente cansado. Creía que la habilidad que usó para derrotar al lobo solo se había manifestado gracias al hechizo de Minori. Viendo un rayo rojo recorrer su cuerpo, comentó lo útil que era, ya que le había ayudado a ganar. Mientras tanto, en otro lugar, un mes después de la fuga de los hermanos, Kongu levantó una piedra gigante mientras sus subordinados luchaban contra monstruos. Lanzó la roca con la máxima fuerza, derrotando a los wyverns azules. Luego cargó contra otro y comenzó a arrancarle brutalmente el ala, subiendo de nivel en el proceso. Como era de esperar de Kongu, derribó a los wyverns con extrema facilidad. Más tarde, en una cueva mientras comía, Kongu preguntó dónde estaban los hermanos. Sus hombres le dijeron que no se apresurara. Según los rumores, todos los cazadores los buscaban desesperadamente debido a la recompensa. Uno de los subordinados dijo entonces algo más importante. Había oído de un amigo que el chico ahora llevaba una máscara. Hace unos días, este amigo, que fue a limpiar la mazmorra de veneno, vio a Kiryushin derrotar a una serpiente venenosa con sus propias manos. Una serpiente venenosa es un monstruo de rango a cuyo veneno puede derribar a un elefante. Ninguno de ellos podía imaginar a un ser humano derribando a tal criatura. Para Chikara, era extraño que existiera un guerrero tan fuerte del que no supiera nada. El hecho de que alguien hubiera derrotado a una serpiente de rango A con las manos desnudas, lo hizo desear conocer a este hombre enmascarado. El subordinado afirmó que el evento había ocurrido hace 3 días, y que el chico todavía debía estar en la mazmorra. Sabiendo que era una zona restringida y peligrosa, uno de los hombres intentó discutir con Kongu, pero la consecuencia fue un puñetazo. Luego declaró que irían al pantano venenoso de inmediato. Chikara estaba emocionado por encontrar al hombre enmascarado. De vuelta en la mazmorra, el protagonista siente algo. Sobresaltado, se sube a un árbol para vigilar el portal, sintiendo que una presencia se acerca. Está seguro de que es Kongu. Cuando dice que va a salir a su encuentro, Minori le ruega que se quede.
Nuestro héroe, sin embargo, le dice que se calme, explicando que ellos también son más fuertes ahora. Esta era la oportunidad perfecta para vengarse del bruto. Le dice a su hermana que no parezca tan preocupada, asegurándole que todo estará bien, ya que él no puede morir. Aún así, Minori le insta a tener cuidado, señalando que a pesar de su inmortalidad, Kongu es más fuerte que Abe. Ella entonces usa su encantamiento para aumentar la fuerza de su hermano, y él sale disparado. Se mueve sigilosamente entre los árboles, activando un hechizo para ampliar su campo de visión. Finalmente localiza a su objetivo, Kongu. Está cerca de la entrada del pantano, claramente esperando a que se acerque. Al ver un jabalí venenoso cerca, el protagonista decide usarlo para su trampa. Se corta el dedo con un cuchillo y lanza un hechizo de ilusión e hipnosis sobre la criatura. Luego le ordena al jabalí que corra hacia una horda de otros jabalíes venenosos, atrayéndolos a su trampa. Al ver la manada de jabalíes corriendo hacia ellos, Kongu y sus secuaces lo consideran un calentamiento perfecto. Les ordena a sus hombres que dejen de temblar y ataquen a las criaturas. Mientras aplasta a los animales con facilidad, Kongu grita que vengan más, encontrando la pelea demasiado simple. Tras derrotar a toda la manada, comenta lo fácil que fue. Sin embargo, sus secuaces le suplican que se detenga, pero Chikara se niega a escuchar. Uno de sus hombres se queja de agotamiento extremo y falta de aire antes de empezar a vomitar sangre. Pronto, su piel y la de los demás comienza a derretirse, y todos tosen grandes cantidades de sangre. Kongu huele veneno en el aire y finalmente entiende por qué sus hombres están sucumbiendo. Sabe que los jabalíes venenosos no liberan ese tipo de toxina al morir. Se pregunta qué está pasando. Y justo entonces, el protagonista emerge detrás de él. Ataca, pero Kongu defiende el golpe sin esfuerzo. Al darse la vuelta, Kongu ve al enmascarado y se da cuenta de que los rumores sobre él eran ciertos. El héroe entonces se lanza hacia adelante y logra cortar la mano de Chikara con su cuchillo. Incluso con la hoja incrustada en su mano, contraataca con un potente puñetazo. El protagonista sale volando hacia atrás, sintiendo la fuerza del impacto y el viento generado por el golpe. Los movimientos y la resistencia de Kongu confirman todos los rumores sobre su fuerza. Kongu se arranca el cuchillo de la mano y declara que el enmascarado le ha caído bien. Explica que admira a los hombres fuertes y le disgustan los débiles. Sus secuaces murieron porque eran débiles. Convencido de la fuerza del enmascarado, lo invita a unirse a su grupo. Si se convirtiera en su subordinado bajo el estandarte de Byakuren, obtendría dinero, honor y mujeres. Todo sería suyo. Kongu entonces pregunta si la oferta suena atractiva. Repite lo que dijo antes sobre adorar a los fuertes y odiar a los débiles. Pensó que los hombres que trajo al pantano tenían potencial, pero se equivocó. Le molestaron hasta el infinito, y ahora se arrepiente de no haberlos usado como sacos de boxeo para entrenar. El protagonista recuerda la tortura que sufrió y le pregunta por qué atormenta a los débiles. Chikara responde que simplemente lo encuentra divertido. Describe cómo cuando golpea a los débiles, sus reacciones son siempre las mismas. Empiezan a disculparse. Todos dicen las mismas cosas, y ver sus rostros retorcidos de miedo le hace reír. Sus expresiones desesperadas lo entretienen sin fin. Al oír esto, el héroe se enfurece y se abalanza, asestándole un puñetazo en la cara. Kongu cree que, como hombres, están destinados a luchar, y elogia el puñetazo del protagonista. Inmediatamente después, prepara un golpe poderoso, pero Shin logra esquivarlo hacia un lado. Al instante siguiente, Shin agarra su daga y apuñala el brazo del villano. No era parte del plan de Kongu dejarlo salir con vida, pero reconoce que su oponente es muy fuerte. Shin ya estaba seguro de que Chikara era un monstruo, y esto se confirmó una vez más mientras lo veía preparar un puñetazo brutal, con el rostro rebosante de odio. El explosivo golpe demoledor impacta de lleno en Shin, enviándolo a volar. Después de salir volando, Shin sintió que ese fue el golpe más pesado que había recibido en su vida. Creyó que acababa de sentir la cima del poder de Kongu. Kongu se acercó y le preguntó si había resistido el impacto. Para su sorpresa, Kongu afirmó que se había estado conteniendo, usando solo el 30% de su fuerza total. La revelación dejó a Shin en shock, incapaz de creer que no fuera un golpe a toda potencia. Su enemigo lo animó a usar todo lo que tenía, incluidas sus armas. Declaró que resistiría cualquier ataque que el enmascarado le lanzara solo para demostrar quién era más fuerte. Shin se abalanzó con su cuchillo y cortó, pero la hoja se hizo añicos contra el cuerpo de Kongu. Kongu dijo que a su máxima potencia, un cuchillo sin filo como ese, ni siquiera dejaría un rasguño. Afirmó que Shin ya debía haber entendido la diferencia de poder entre ellos, y que no podría ganar así. Shin, sin embargo, respondió con una ráfaga de puñetazos. Chikara comentó que era el primero en desafiarlo así incluso después de presenciar su poder. Esto hizo que al villano le gustara aún más el enmascarado, y respondió con una patada poderosa, cuyo impacto envió al protagonista a volar una vez más. Emocionado, arrojó al chico al suelo. Sin embargo, se sintió decepcionado, ya que había puesto grandes esperanzas en Shin, y ahora lo creía muerto. Pero entonces, Kongu notó un charco de veneno en el suelo, y un momento después, un cuchillo fue arrojado a su hombro. Le pareció imposible que la piel de Shin estuviera intacta incluso después de hundirse en el charco de veneno, y lo llamó inhumano, aunque todavía no podía recordar quién era.
De repente, Chikara pareció recordar algo y cargó contra el enmascarado con todo lo que tenía, tratando de agarrar a nuestro héroe, que esquivaba los golpes. Kongu entonces cargó un puñetazo con magia y lo estrelló contra el suelo. El golpe destrozó toda la zona, causando una explosión que barrió a Shin. El ataque dejó un gran cráter, y el impacto tiró su máscara al suelo. Al ver el rostro revelado, la reacción de Chikara fue reír histéricamente, dándose cuenta de que siempre había sido el inmortal. Dijo que había estado buscando a Kiryu Makoto Shin todo este tiempo y que finalmente lo había encontrado. Chikara no podía creer que el enmascarado fuera él y se dio cuenta de que Shin solo había resistido los ataques gracias a su regeneración. Exclamó que lo había estado buscando durante mucho tiempo para vengar la muerte de Taru. Con esta revelación, cambió de opinión sobre hacer de Shin un aliado. Lleno de odio, declaró que lo eliminaría. El protagonista a su vez respondió que eso no lo satisfaría, ya que haría mucho más que solo eliminar a Kongu Chikara. Los dos se enfrentaron y el bruto cargó hacia adelante de nuevo. Lanzó rocas en dirección al protagonista, y una vino con tal velocidad que le arrancó el brazo. Inmediatamente después, Kongu preparó una patada descendente. Y mientras el golpe aterrizaba, gritó que no dejaría escapar al inmortal esta vez. La patada destrozó aún más el suelo, ensanchando el cráter. Sin embargo, nuestro héroe no se inmutó y se lanzó hacia Chikara a gran velocidad, apareciendo frente a él y asestándole un puñetazo en la cara. Kongu apenas se movió por el puñetazo y reaccionó, preguntando si eso era todo lo que podía hacer. Para demostrar lo que era un puñetazo de verdad, le dio un golpe brutal en la cara a Shin que lo envió volando contra una roca, tosiendo una gran cantidad de sangre. Notó que el inmortal temblaba después de su devastador golpe. Kongu se rió estruendosamente mientras el miedo era claramente visible en el cuerpo del chico. Nuestro héroe estaba aterrorizado y comenzó a correr mientras miraba la expresión maliciosa de su enemigo, que sabía que había recordado el miedo que sintió mientras era torturado. Makoto corría desesperadamente mientras el gigante lo seguía caminando lentamente. El inmortal gritó, y su brazo cercenado que estaba en el suelo voló hacia su objetivo. Sin siquiera mirar, el villano destruyó el brazo y la magia, sintiendo que Shin intentaba un truco. Arrogantemente, el enemigo dijo que no sería derrotado por algo tan trivial. Inmediatamente después le dio otra patada potente en el estómago al chico con un aire de superioridad. Luego le pisó la cabeza y preguntó cómo el chico se había vuelto tan fuerte en tan poco tiempo. Advirtió que seguiría golpeándolo hasta que respondiera a su pregunta. Por la expresión del chico, Kongu se dio cuenta de que su hermana debía estar cerca y dijo que después de acabar con Shin, iría a por Minori para destruirla también, queriendo ver si ella lo entretendría tanto como lo hacía Makoto. Nuestro protagonista estaba furioso, pero no podía moverse mientras recibía patadas en la cabeza. Finalmente, el gigante pisoteó, aplastando su cabeza, planeando atarlo antes de que pudiera regenerarse. Sin embargo, en un instante, el protagonista desapareció del suelo y reapareció detrás de Kongu. Rayos rojos y negros crepitaban alrededor de su cuerpo. Su regeneración era más rápida que antes. Shin desaparece en un abrir y cerrar de ojos y reaparece frente a su enemigo preparando un puñetazo. Una onda de choque estalla por el impacto de sus dos puños expulsando una cantidad masiva de energía. Kongu nota que el chico se ha vuelto más rápido, pero lo juzga impotente, pensando que está completamente abrumado. Desata más puñetazos de los que Shin puede soportar y pregunta si su regeneración no puede seguir el ritmo. Kongu asesta un puñetazo en el brazo del chico, haciéndolo explotar, y Shin reacciona con una mueca de dolor agudo. El villano se pregunta cuánto tiempo más podrá resistir la débil defensa de Shin. Después de eso, otra patada es lanzada al protagonista que pierde otro brazo. Chikara dice que solo se está regenerando y defendiendo sin pensar, llamándolo incompetente. Al ver a Shin esbozar una pequeña sonrisa, le pregunta por qué. El protagonista responde que acaba de pensar en algo. Se alegra de que Kongu sea un idiota sin cerebro. Shin se da cuenta de que todas sus extremidades cortadas están imbuidas de esa energía roja y negra. Nuestro protagonista entonces ordena a todas estas partes de su cuerpo que se muevan. Sus extremidades cortadas comienzan a atacar al villano, que dice no verse afectado por golpes tan débiles. Se defiende y contraataca todos los puños, pero se sorprende por su fuerza. Le resulta extraño, ya que el chico temblaba de miedo hace solo un momento. Nuestro héroe todavía tiene miedo, pero algo está creciendo dentro de su cuerpo. Algo lo suficientemente fuerte como para canalizar todo su odio en sus ataques. Carga un poderoso puñetazo con su brazo restante, que está envuelto en relámpagos mágicos. Al asestar el puñetazo, logra hacer pedazos el brazo de su enemigo, dejándolo en shock. Shin lo desafía, retándolo a él y a Kongu a una competencia de fuerza. Esto enfurece a su enemigo, que grita que convertirá al inmortal en un saco de boxeo. Kongu carga contra él como un toro, jurando que nunca volverá a regenerarse ya que será despedazado. Nuestro protagonista ordena entonces que todos los brazos cortados se unan en uno solo. Así crea un brazo gigante y lo usa para dar el puñetazo más fuerte de su vida. Cuando el puñetazo del brazo gigante conecta, el enemigo sale volando por el increíble impacto. Shin le pregunta a Chikara qué se siente al perder en una competencia de fuerza. Dice que todo el odio y el miedo que sintieron los hermanos quedará grabado a fuego en el cuerpo del villano.
Una semana después de la batalla con Kongu, vemos a los héroes del gremio en su base. Kira le pregunta a Seiya si los preparativos para enfrentar al próximo señor demonio van bien. Seiya responde que sí, y que deben esforzarse por el bien de Abe Tarou. Por un momento, Haruto parece olvidar la existencia de Tarou. A Seiya le parece extraño. Después de un momento, Kira dice que solo estaba bromeando y que recuerda a Abe. Después de ese momento incómodo, Seiya menciona que no ha visto a Chikara por ahí. Kira dice que está buscando a los hermanos y comenta que los dos sirvieron como buenos sacos de boxeo durante ese tiempo. Le dice al espadachín que no se preocupe, que Chikara traerá a los hermanos de vuelta pronto. La actitud de los dos deja a Seiya inquieto, y piensa que cuando los hermanos regresen, los entrenará hasta la muerte. Justo entonces, un empleado llega a toda prisa para darles una noticia a los héroes. Afirma que acaban de entregar un paquete, pero que no es una entrega ordinaria. Seiya y Kira corren a ver el contenido muy preocupados. Aya dice que pueden ver por sí mismos lo que pasa. Es entonces cuando Seiya nota partes del cuerpo de Kongu, reconocibles por el tatuaje. Todos están seguros de que es el brazo de Chikara, y se preocupan profundamente. Aya lanza un hechizo y confirma que no es falso. Son partes reales de su cuerpo. Seiya reacciona mal, y ella se pregunta quién podría haber eliminado al grandulón. Aya observa los cortes crueles y el hecho de que les enviaron las partes del cuerpo, concluyendo que debe haber sido alguien con un profundo rencor. Como Chikara estaba buscando a los hermanos, asumen que los chicos son responsables de esto. Seiya no puede creer que esos dos tuvieran el poder para derrotar al bruto. Kira dice que ya tenía sus dudas cuando Teru fue derrotado, ya que era el más débil de todos. Sin embargo, Taru seguía siendo más fuerte que la mayoría de los cazadores, y ahora Chikara, uno de los más fuertes del mundo, ha sido derrotado. Kira está seguro de que los hermanos son mucho más fuertes de lo que deberían. Indignado, el espadachín no puede creer que se volvieran lo suficientemente fuertes como para eliminar a Kongu en tan poco tiempo. Haruto entonces pregunta cómo se hicieron tan fuertes tan rápido. Seiya explica que lo hicieron matándose el uno al otro cientos de veces para subir de nivel. Kira añade que al derrotar a un enemigo de mayor nivel, ganas muchos puntos de experiencia. Los hermanos probablemente se mataron una y otra vez para subir de nivel rápidamente, volviéndose lo suficientemente fuertes como para vengarse del gremio Byakuren. Esta revelación deja a Aya y a Seiya asustados, pero intentan mantener la calma. Aunque se sienten mal por Chikara, necesitan pensar en qué hacer a continuación. Aya lanza un hechizo para estabilizar la mente de Seiya, diciéndole que necesita descansar. Él le da las gracias y sale de la habitación, mientras Haruto le pide a la maga que lo deje solo un momento. Cuando ella se va, Haruto recoge el brazo cortado de su antiguo colega, sin sentirse intimidado en lo más mínimo. Enviar un trozo de basura como este para enfrentarlo ni siquiera le da miedo. Si creen que se vengarán solo con esto, están muy equivocados. Aún así, el hecho de que idearan un plan para derrotar a Kongu fue impresionante. Pisando el ojo de su antiguo camarada, llama idiotas a los hermanos. Sin embargo, el ojo pertenecía a Makoto Shin, que había estado observando todo a través de él. Ahora que ha sido destruido, pierde la conexión y decide que necesita reunir más información de la base enemiga. Está preocupado por Minori, y va a volver para cuidarla. Después de todo, la chica lo estaba esperando frente a la base del gremio. Enviar el paquete fue una buena excusa para ir de compras a la ciudad, ya que la comida de la mazmorra no era la mejor. Además, su ropa está encantada con algo parecido a un hechizo de memoria corporal. Aunque se rompan o se ensucien, se reparan solas, lo cual es bastante útil. Le trae algunos recuerdos a Minori, que espera sola su regreso. Mientras regresa a la mazmorra, saltando sobre edificios, nota algo extraño: cazadores armados persiguiendo a alguien. El héroe se detiene en seco y ve que la persona perseguida es una mujer joven. Piensa que es mejor no involucrarse, ya que esa zona está controlada por Byakuren. Justo entonces, los cazadores rodean a la mujer pensando que la han atrapado. Al ver que la chica ya no corre, el protagonista se da cuenta de que no puede simplemente ignorar a los agresores. Salta desde el edificio y se abalanza sobre los cazadores, asestando potentes puñetazos a ambos antes de que puedan decir una palabra. Sabiendo que debe haber una razón por la que la chica estaba siendo perseguida, le dice que corra y se vaya, reconociéndola en el proceso y preguntándose qué hacía allí. Mientras todo esto sucede, Minori espera el regreso de su hermano, sentada en la rama de un árbol. Finalmente regresa y su hermana le pregunta qué pasa, notando a la chica encapuchada que lleva en brazos. Cuando ella pregunta quién es la chica, el protagonista le dice que se calme y mire la cara de la persona. Minori se queda en shock al ver que la persona es ella misma. Ambas tienen la misma cara. Ishiki Seiya es el orgulloso comandante del gremio Byakuren y el mejor espadachín del mundo, un rango S. Con su mirada gentil, es muy popular y adorado por las mujeres. Su naturaleza amigable y su buen humor conquistan a todos. Sin embargo, poca gente conoce su verdadera naturaleza malvada. Un día, mientras estaba en un jacuzzi con varias chicas, una de ellas derramó vino accidentalmente en el agua. Seiya se enfureció y eliminó a la chica por esta razón trivial. En el pasado, al ver a Minori encadenada, la había llamado la mejor.
A diferencia de otras mujeres, no importaba cuánto la rompiera, ella no podía morir. Demostró su punto cortándola con su espada sagrada, deleitándose con sus gritos de pánico. Para él, torturar mujeres era el mayor placer del mundo, y a Shin le irritaba que siempre tuviera como objetivo a Minori. Para callar a su hermano mayor, Seiya le metió la espada en la boca. A Seiya le parecía aburrido torturar hombres y prefería atacar y jugar con mujeres. La violó delante de su hermano, diciéndole que gritara más fuerte. Tras terminar su perverso acto, fue al ascensor de la base y vio a Kira y a Teru hablando. Observó cómo los dos entraban en una habitación que se suponía restringida para todos excepto para Haruto. Seiya intentó mirar a escondidas desde detrás de la puerta, pero Kira se dio cuenta y le dijo que no lo hiciera. El espadachín se disculpó, diciendo que solo tenía curiosidad al verlos entrar juntos en la habitación. Kira dijo que solo estaba tirando algo y le preguntó si Seiya quería echar un vistazo. Curioso, el espadachín entró en la habitación y se encontró con la visión de varios tubos que contenían clones de Minori. Haruto explicó que le había pedido que creara varios clones de Minori Kiryu. La idea era producirlas en masa usando el poder de Niu para poder subir de nivel aún más rápido. Usaron los recursos de Byakuren y la tecnología de Teru para crear los clones, pero el plan no funcionó. Su habilidad de regeneración era incompleta. Después de ser eliminada 10 veces, una clon ya no se regeneraba. Además, no otorgaban puntos de experiencia al ser derrotadas. Incluso después de intentar mejorarlas, Teru encontró la tarea demasiado difícil y, en última instancia, inútil, así que decidieron deshacerse de todas. Seiya preguntó si de verdad iban a tirarlas a todas. Taru respondió que había un pequeño truco. Tenía la intención de usar las clones tanto como fuera posible antes de descartarlas, pero confesó que no estaba satisfecho ya que no eran reales. De manera perversa, el mejor espadachín del mundo les pidió que le dieran las clones. Taru argumentó que eran inútiles ya que no poseían emociones ni autoconciencia. Solo eran muñecas defectuosas que seguían órdenes, lo que Seiya consideró perfecto. A Abe le pareció extraño que estuviera tan entusiasmado con las muñecas, pero Seiya le explicó que no lo entendía. No se trataba de que le gustaran las muñecas, sino de Minori Kiryu. La amaba y quería usarlas y jugar con ellas de todas las formas perversas imaginables. En su mente manipuladora, todos los derechos sobre ella le pertenecían. Kira comentó que no estaba obsesionado con ella, sino que era dependiente. Haruto, a su vez, llamó a Seiya la peor escoria imaginable. De vuelta en el presente, la clon y la verdadera Minori se encontraron, ambas en estado de shock. Al ver la escena, nuestro protagonista preguntó si su hermana estaba bien. La clon reveló que todavía había una docena de otras Minoris siendo utilizadas por Yashiki. Explicó que aunque se suponía que estaban desprovistas de emociones, la verdad es que tenían sentimientos. La clon no podía explicarlo con exactitud, pero todo cambió cuando, por casualidad, vio la cara de la verdadera Minori en la televisión. Algo cálido nació dentro de ella. Al mismo tiempo se dio cuenta de que el odio y el resentimiento que sentía estaban dirigidos a Ishiki Seiya. Tan pronto como entendió esta emoción, escapó de la mansión. Les dijo que había otras como ella en la mansión y pidió ayuda para salvarlas. El protagonista entonces tuvo una idea: usar a las clones para eliminar a Seiya. La chica no entendía cómo, y él explicó que como Ishiki no sabía que las clones tenían emociones, seguramente bajaría la guardia con ellas. Podían usar esta estrategia para acabar con él. Minori, sin embargo, preguntó qué pasaría si él descubriera el plan. Cuando él respondió que en el peor de los casos, todas serían eliminadas, su hermana se enfureció. Le dio una bofetada a Shin Makoto, argumentando que esas chicas no pidieron nacer, y ahora que estaban vivas, no debían ser usadas como herramientas y abandonadas a su suerte. Esas chicas fueron creadas a partir de sus células y eran como sus hermanas. Si sus hermanas pedían ayuda a gritos, era natural que quisiera salvarlas. Lo cuestionó, preguntándole si sacrificar a todas para lograr un objetivo era realmente la oportunidad perfecta para vengarse de Seiya. Nuestro héroe sintió un peso en su conciencia, dándose cuenta de que esto lo convertiría en alguien como los monstruos de Byakuren. La clon declaró entonces que salvarían a todas las demás. Para redimirse, el protagonista dijo que eliminaría a Ishiki Seiya con sus propias manos por tratar a sus hermanas como basura. Se disculpó por asustar a su hermana y dijo que irían juntos a la mansión para salvarlas a todas. Y así, los dos hermanos atravesaron el portal y saliendo del bosque, se dirigieron hacia la mansión. Mientras tanto, Seiya estaba castigando a una de las clones, furioso porque otra como ella, supuestamente sin mente, había escapado. Penalizó a las demás por no haber impedido su huida. Luego les ordenó que buscaran a la fugitiva y la trajeran de vuelta, una orden que obedecieron de inmediato. Las clones de Minori corrían por las calles de la ciudad persiguiendo a una figura encapuchada. La persecución continuó hasta que la chica encapuchada tropezó con una caja perdiendo velocidad. Inmediatamente las clones aprovecharon la oportunidad para abalanzarse sobre ella, inmovilizándola en el suelo. Señalaron que habían encontrado y capturado al objetivo y que estaban regresando. Desde lo alto de un edificio, el protagonista y su hermana observaron toda la captura. Comentó que, como era de esperar, la habían seguido tras la huida planeada. El plan estaba en marcha.
El protagonista le entregó una de sus orejas a su hermana, Minori, mientras ella se marcaba una X en la cara para servir de cebo. Con su habilidad de manipulación corporal, podía oír todo lo que sucedía dentro de la mansión a través de la oreja. Si algo salía mal, aparecería al instante para protegerla. Al llegar a la mansión de Ishiki, mucho más grande de lo que había imaginado, las clones llamaron a la puerta y anunciaron la captura de la supuesta fugitiva. Seiya exigió saber por qué la número 10 había huido. Fingiendo sumisión, Minori se disculpó y afirmó que había perseguido una sombra misteriosa, pero que ya se había encargado de ello, y no habría más problemas. Le advirtió que si volvía a actuar por su cuenta, sería descartada. En ese momento, Haruto llamó a Seiya para una reunión remota y le ordenó que se deshiciera de ella antes de que él regresara. Las clones obedecieron, y nuestro héroe lo oyó todo a través de su hechizo. Las chicas llevaron a Minori al lugar donde iba a ser eliminada. En el centro de la habitación yacían varios cuerpos de otras clones, y la chica quedó aterrorizada por la visión. Mientras las otras limpiaban la zona y se deshacían de los cadáveres, Minori empezó a llorar, encontrándolo todo increíblemente cruel y horrible. La clon número 10 le dijo entonces a la número 3 que huyera con ella, para evitar un final tan trágico. La otra, sin embargo, preguntó por qué harían eso si servir al amo era su deber. Minori intentó coordinar una huida con todas ellas, preguntándoles si entendían lo que estaban haciendo. Respondieron que simplemente se estaban deshaciendo de cuerpos. Insistió en que nunca serían felices si se quedaban allí, intentando que despertaran a la realidad. Sin embargo, las chicas preguntaron qué era la felicidad, afirmando que eran esclavas que solo servían al amo sin necesidad de pensamientos o voluntades propias. Solo existían para ser usadas, castigadas y para ofrecer sus cuerpos según se les ordenara. Al oír los pensamientos de la clon de que eran meros objetos, el protagonista se enfureció con ese gusano de Seiya. Insistiendo en que eso estaba mal, Minori gritó que se conocía a sí misma mejor que nadie y abrazó a sus homólogas. Sabía que habían sufrido mucho y que todo había sido insoportable y doloroso. La clon abrazada pidió que la soltara, pero Minori no lo hizo, afirmando que tenían voluntad propia y autoconciencia. Simplemente no sabían cómo expresarlo. Proclamó que las salvaría de esa situación. La número 3 no entendía, pero sintió que algo se removía en su interior. En ese momento, Ishiki Seiya abrió la puerta de una patada, interrumpiéndolas. Declarando que no le había dado permiso para hablar a la chica, las castigó airadamente con bofetadas en la cara. Concluyó que la número 10 era defectuosa y debía ser descartada. La escena desencadenó los recuerdos de Minori sobre la tortura que sufrió mientras estaba prisionera en la base de Byakuren. Seiya desenvainó su espada, notando la mirada de odio en el rostro de la chica. De repente, una de ellas le dijo al amo que se detuviera. Castigó a la número 3 por intentar dar órdenes, golpeándola con la empuñadura de su espada. Al ver que todas estaban cobrando conciencia, se cansó y decidió eliminarlas a todas de una vez. Mientras blandía su espada hacia la número 3, la Minori original se interpuso. Cuando Ishiki se dio cuenta de que había protegido a su homóloga, se quedó impactado por el acto. Sin embargo, al oler y probar su fluido vital, lo reconoció como familiar. La chica intentó atacarlo, pero él fue más rápido y le clavó la espada en el pecho a Minori. Solo entonces se dio cuenta de que era la verdadera Kiryu Minori, y el protagonista lo oyó todo a través del hechizo. Después de que el villano descubre a su hermana, Shin se embarca en su misión de rescate. Moviéndose a gran velocidad, invade la mansión de Ishiki. Suena la alarma y el enemigo se da cuenta de que el hermano de Minori ha venido a salvarla, declarando que Shin se enfrentará al infierno, ya que su mansión está protegida por innumerables clones armadas. Son clones de combate entrenadas, y todas se parecen a la hermana pequeña de Shin. El villano expresa curiosidad por ver hasta dónde puede llegar mientras el protagonista esquiva cada ataque. Las clones intentan golpearlo con lanzas, pero nuestro héroe esquiva cada golpe hasta que un ataque sorpresa acierta y su brazo es decapitado, como de costumbre. Inesperadamente, la clon número 10 aparece para ayudarlo, apartando a la guerrera que lo atacó. La otra clon pregunta qué está haciendo la número 10, y ella explica que Shin es el hermano mayor original de todas ellas. En respuesta, la guerrera afirma que no le importa, ya que la orden del amo es eliminar a todos los intrusos sin excepción. Por proteger a un invasor, la número 10 también se ha convertido en un objetivo y ahora es considerada una enemiga. Las clones se preparan para eliminarla. Pero justo entonces, Shin se recupera y coge su máscara. Mientras se la pone en la cara, una inmensa energía comienza a arremolinarse a su alrededor y le dice a la clon número 10 que le deje encargarse de todo. En otro lugar, Seiya corta la cara de Minori y se ríe mientras ella grita de dolor. La agarra del pelo, lo huele y se deleita con su aroma. Movido por la emoción, le da un puñetazo que la manda a volar, agradeciéndoles por eliminar a Chikara y a Taru, ya que ambos le estaban molestando. Seiya le pregunta por qué regresó después de lograr escapar de sus garras, preguntándole si volvió para ser suya de nuevo. Justo entonces le da una patada en la cara. Llena de odio por cómo jugó con ella y sus clones, Minori se levanta, coge una daga y exclama que nunca lo perdonará. Seiya le pregunta burlonamente si quiere venganza por haber sido torturada por él todos estos años, señalando que incluso cambió su camino para intentar rescatar a las clones.
Para demostrar su punto, agarra a la clon número 3 y la decapita delante de Minori. En shock, grita de pánico e intenta herirlo con su pequeña daga. Pero él, un espadachín experto, no recibe ni un solo rasguño. Para demostrar su superioridad, le arranca los brazos a Minori con su espada sagrada azul y luego la aparta de una patada. Argumenta que las clones no son seres vivos y que él solo juega con ellas hasta que se rompen. Para probar sus palabras, elimina a otra justo después. Nuestra heroína intenta salvar a la clon caída y lo mira con una expresión de puro odio, que es exactamente lo que Ishiki quiere, que sus ojos se llenen de pura desesperación. En el momento en que Minori se interpone frente a otra clon para protegerla, él ataca de nuevo con su espada. Mientras sus brazos son cortados una vez más, lanza un hechizo gritando para que el villano no se mueva. Seiya, sin embargo, afirma que ella no entiende la situación. Aquellas a las que intenta proteger desesperadamente no son más que inútiles muñecas desechables. Viendo su desesperación por salvar a las de su especie, se ríe y dice que debe pedirlo como es debido. Le ordena a Minori que ponga la cabeza en el suelo. Cuando ella lo mira con odio y se niega, él clava su espada en el estómago de otra clon, preguntando si de verdad no quiere salvarlas. Luego, lleno de furia, le grita que obedezca. Le advierte que si se niega a arrodillarse, continuará eliminando a las de su especie, y lo demuestra lanzando pequeñas dagas a las clones, derribándolas una por una. Finalmente, la chica cae de rodillas y le ruega que se detenga. Eliminando a otra clon, le pregunta si detenerse es lo único que puede exigir. Presionando su frente contra el suelo, le ruega que deje de atormentar a las clones. Dice que solo lo reconsiderará si ella toma el lugar de sus inútiles muñecas. Apuntándola con su espada, le ordena que le lama la bota, afirmando que no tiene derecho a negarse. La pincha con la hoja y le dice que en su presencia solo puede responder con un sí, señor. Intimidada, Minori finalmente cede y responde que lo hará. Luego abre una puerta manteniendo su espada cerca de ella en todo momento. Fría y sádicamente, le arranca la lengua de un solo movimiento. Luego toma la lengua cortada, se la mete en la boca, la mastica y se la traga, comentando lo deliciosa que sabe. Luego la agarra por el cuello, declarando que no escapará, y comienza a rasgarle la ropa. Apuntando la espada a su cuello de nuevo, exige que le muestre más de esa expresión de pánico, diciéndole que luche, que se resista y, al final, que se someta a él. Justo cuando está a punto de cometer el acto, Seiya recibe un brutal puñetazo en la cara. Nuestro protagonista, Shin, aparece y le propina el golpe extremadamente poderoso. Después de golpear al enemigo, corre hacia su hermana para ver cómo está. La expresión en su rostro muestra que sabía que su hermano vendría. Mientras tanto, Ishiki se levanta lleno de rabia y pregunta qué les hizo a las clones en la mansión. Shin responde que nunca eliminaría a las clones, ya que están hechas a partir de su hermana. Fue difícil, pero logró incapacitarlas a todas. A Seiya su actitud le parece aburrida, y dice que habría hecho algo mejor con las muñecas, como capturarlas y violarlas frente a su hermano una y otra vez. Nuestro héroe replica que lo que será más interesante es cuando lo aplaste 1.000.000 de veces. Shin lanza otro puñetazo, pero Seiya lo bloquea con su espada y solo el impacto lo alcanza. El villano entiende cómo logró neutralizar a las clones con tanta fuerza. Inmediatamente después lo lanza lejos y utiliza una técnica de espada imbuida de magia de rayo. Este golpe le arranca una de las extremidades a Shin. Sin embargo, el brazo cortado es envuelto por magia de control mental y vuela hacia Ishiki. El puñetazo del miembro amputado es extremadamente poderoso, mandando a volar al villano y destruyendo toda la zona con su impacto. Cuando llegan al salón, Seiya ordena a las clones que le sirvan de barrera. A Shin le parece patético que lo protejan las mismas muñecas que tanto usó. Seiya replica, diciendo que no importa cómo las use. Después de todo, son suyas. Terminando la conversación, ordena a las chicas que ataquen a Shin. El héroe esquiva los golpes, viendo a su hermana original en cada una de ellas, lo que solo lo enfurece más. Justo cuando su hermana Minori intenta advertirle de los ataques que se aproximan, es golpeada por la espalda. Cuando golpean a su hermana, Shin se distrae y las clones lo inmovilizan. Desesperado, grita que lo suelten, mientras ve cómo atacan a su hermana al mismo tiempo. En ese momento, Shin recibe un fuerte golpe por la espalda de Ishiki Seiya. Exultante, el villano exclama que Shin debería haber estado protegiendo a su hermana menor. Nuestro protagonista se disculpa por causarles dolor a su hermana y a las clones, ya que una de ellas también recibió el golpe. Sin embargo, la clon número 3 dice que esa es su función. Metiéndose en la conversación, Ishiki dice que su única función es obedecerle. Se enfada por la mirada de Shin y empieza a atacarlo, pero el protagonista esquiva cada golpe. Cuando el héroe llega a un punto estratégico elevado, Seiya amenaza con eliminar a una de las clones de Minori. Justo cuando asesta el corte que iba dirigido a la chica, Shin salta adelante y recibe el golpe. Continuando su asalto, el villano le pregunta si no va a defenderse. Si lo hace, torturará a su hermana en su lugar. Seiya agarra su gran espada y usa el devastador golpe de viento, haciéndolo pedazos. En el suelo, gravemente herido y hecho pedazos, Seiya dice que le hará ver todo lo que le va a hacer a su hermana. Después de patearlo, el chico se levanta muy rápido, regenerándose. Ishiki lo llama un no muerto inútil, pero Shin se posiciona para proteger a todas las clones.
Las chicas le preguntan por qué las protege, y Shin responde que lo hace porque quiere proteger a su hermana. Seiya dice que solo son muñecas hechas con la tecnología de Byakuren, y no su hermana de verdad. Llamando a las esclavas, les ordena que lo eliminen de inmediato. Desesperado, Seiya les grita que obedezcan sus órdenes. Ellas, sin embargo, parecen entender lo que está pasando ahora, y ninguna responde. Ahora, las clones empiezan a comprender su origen y la razón por la que Shin las protege con tanta fiereza. Todas se dan cuenta de quién es el verdadero enemigo y empiezan a rodear al villano de Byakuren. Se vuelven contra Seiya por haber dañado a su hermano, y el villano se desespera ante su revuelta. Al comprender su naturaleza como clones de Kiryu Minori, se dan cuenta de que son seres vivos y parte de la misma entidad, compartiendo una profunda conexión con la original. Debido a esto, los recuerdos que la Minori original experimentó comenzaron a aflorar en las mentes de las clones, revelando escenas en las que su hermano mayor, Shin, intentaba protegerlas desesperadamente. Shin entiende que la habilidad de manipulación física de ella permite al usuario controlar partes de sí mismo que han sido separadas. Sin darse cuenta, Minori había compartido sus experiencias con las clones que poseen sus mismos genes. Perdiendo la cabeza por completo, Seiya grita, ordenando a las muñecas que le obedezcan, pues él es su amo. Se suponía que debían seguir sus órdenes, pero ahora cualquiera que intente herir a su hermano se convierte en un enemigo. Sin embargo, Ishiki amenaza con cortarlos a todos en pedazos con su espada. Shin no lo permite y le asesta otro puñetazo masivo al villano. Mientras cae al suelo, Seiya es atacado por un clon de Minori que empuña una lanza. Caído y derrotado, el villano es confrontado por Shin, quien le pregunta cómo debería acabar con él. Como ya se había establecido, la Minori original desea hacerlo personalmente. No estaría satisfecha a menos que se vengara con sus propias manos. Mientras los clones inmovilizan los brazos y las piernas de Ishiki, él les ruega que se detengan. Minori entonces invoca un martillo gigante y usa el arma inmensa para golpearlo, pero un solo impacto no es suficiente para satisfacer su furia. Kiryu Minori está decidida a dejarlo en pedazos antes de que su voz se apague por completo. La clon número 10 interrumpe el momento para informar que todas sufrieron un dolor inimaginable. Así como docenas de ellas fueron abatidas por Seiya, ella exige que él sienta lo mismo, deseando ver a Ishiki sufrir aún más. Shin comprende el dolor y el abuso que sufrieron al ser eliminadas repetidamente. Fue un verdadero infierno en la tierra. Se revela que en el sótano de la mansión, una criatura de mazmorra es mantenida viva y drogada para violar a cualquier ser vivo, incluidos los hombres, como sucedió con un cazador que se opuso previamente a Seiya. Todos están de acuerdo en usar este método cruel para la venganza final. Minori y Shin acompañan a la número 10 al sótano donde encadenan al villano con grilletes de hierro. Desesperado, Ishiki observa cómo se abre la celda. La criatura gigantesca, un roble emperador, emerge ante el falso héroe que grita de pánico. Se dice que un solo espécimen de esta especie posee el poder de crear un país entero. Originalmente, la criatura solo estaba interesada en mujeres, pero debido a las drogas y modificaciones de Byakuren, comenzó a atacar a los hombres sin distinción. Minori está disgustada por la escena y Shin prefiere apartar la mirada. En el momento en que la criatura rasga la ropa de Ishiki y se lame los labios, el telón cae, poniendo fin a la perturbadora escena. Minori y su hermano están visiblemente conmocionados y exhaustos, deseando solo descansar. Los clones se ofrecen a preparar té, agradeciendo a Shin por salvarlas y por no eliminar a ninguna de ellas durante la batalla. La número 10 expresa una profunda gratitud, sin saber cómo pagarle a su hermano original. Él acepta sus agradecimientos y les pide que le muestren la mansión, ya que necesita reunir comida e información sobre el gremio Byakuren. Mientras la número 3 lo guía, la número 10 decide quedarse allí hasta que termine la tortura. Durante su conversación, la chica confiesa que no sabe qué hacer en el futuro. Como fue creada sin opciones ni miedos, el mundo no las aceptará. Shin la consuela, afirmando que eso es mentira porque él mismo las acepta. Les asegura que no necesitan buscar un significado inmediato para su nacimiento, solo necesitan vivir. Entonces, la número 3 promete que vivirá lo mejor que pueda. Sin embargo, de la nada es decapitada con un corte preciso y limpio, eliminada justo enfrente de su hermano. Detrás de ella aparece Kira Haruto, quien no había visto a nuestro héroe en mucho tiempo. Para llegar a ese punto, el héroe de Byakuren había eliminado a todos los demás clones. Se enfrenta a Shin y, con una sonrisa sádica, dice que está feliz de celebrar su emotivo reencuentro, pero que aún necesita eliminar a todos los presentes. Desata un tajo preciso con su espada, cercenando ambas manos de Shin. Kira comenta que no reaccionó a tiempo. Mientras sus miembros cercenados se regeneran, nuestro protagonista carga hacia adelante, lanzando un puñetazo que irradia magia, pero falla cuando su enemigo lo esquiva. A Haruto le parece mucho más lento de lo que esperaba. Shin intenta atacar repetidamente, pero falla cada golpe. Kira dice que los ataques irreflexivos son inútiles contra él y demuestra cómo se hace, preparando un hechizo. Su ataque destruye gran parte de la mansión y golpea los brazos de nuestro héroe. Viendo el daño que causó, Makoto lo llama monstruo. Kira se burla de él, encontrando curioso que un inmortal diga tal cosa. Con un brazo destruido, nuestro héroe intenta activar su regeneración lo más rápido posible.
Sin embargo, cae en la desesperación al darse cuenta de que su habilidad no funciona. Kira revela que un hechizo en su espada ha impedido la regeneración de Shin. Nuestro héroe siente miedo, ya que Kira es diferente de los otros miembros de Byakuren. No puede imaginar una forma de derrotarlo y ahora solo quiere asegurarse de que su hermana escape. Por lo tanto, no le importa si no sale de allí con vida. Shin entonces pregunta cómo descubrió su ubicación. Kira explica que el informe de Ishiki se detuvo, así que vino a comprobar la situación y se encontró con Makoto. Fue suerte para Kira, pero mala suerte para nuestro protagonista. Haruto entonces pregunta quién más está en la mansión, ya que el protagonista usó el plural al referirse a los presentes. El falso héroe sabe que la hermana de Shin está allí, pero no tiene interés en vengar a sus camaradas caídos. De hecho, incluso está feliz de que los miembros del gremio fueran eliminados, ya que significa que Shin y sus compañeros subieron de nivel al derrotar a miembros de rango S. Esto significa que si Kira los elimina ahora ganará muchos niveles. Nuestro héroe piensa que está completamente loco. Aunque está parcialmente de acuerdo, al falso héroe no le importa. En un instante, desaparece de delante del protagonista y reaparece, clavando su espada en su estómago. El golpe lo hiere de gravedad, y mientras Shin cae, derrotado, Kira gana un número absurdo de niveles, sintiendo una euforia abrumadora. Sin embargo, Shin se niega a rendirse. Invoca un hechizo que ata los pies de Kira, declarando que aún así lo eliminará. Usando la cúpula sagrada del santuario, Kira repele a nuestro héroe, enviándolo a volar y declarando que no será derrotado. En su nivel actual, el protagonista ni siquiera puede tocarlo y continúa recibiendo golpe tras golpe, perdiendo su fluido vital. Su regeneración no puede seguir el ritmo del poder absoluto de Kira. El enemigo entonces le ofrece a Shin una oportunidad. Si se rinde y va en silencio, dejará a su hermana en paz. Pero si se resiste, lo capturará a él primero y luego a la chica. Shin pregunta si está mintiendo y Haruto responde que todo depende de las acciones del protagonista. En pánico total, Shin se arrodilla ante el enemigo y le pide que se lo lleve solo a él. Le ruega que perdone a su hermana y Kira se ríe, burlándose de su falta de dignidad y orgullo. Pero en verdad, Kira mentía y planeaba eliminarlos a ambos. Lleno de ira, nuestro héroe grita e intenta golpear a Kira, quien esquiva hacia atrás. En ese momento, todos los clones restantes y la Minori original aparecen para proteger a su hermano. Haruto nota que Shin las cuidó bien y que todavía quedan algunas. Cuando Minori aparece, el protagonista les grita que se detengan, ya que no son rivales para él. Los clones comienzan a ser destruidos uno por uno, pero dicen que aunque no puedan ganar la pelea, pueden ganar tiempo para que los dos escapen. Mientras Haruto avanza sobre Shin, se sacrifican para pagarle por haberlas salvado del infierno en el que vivían. Usando un hechizo de teletransportación instantánea, uno de los clones logró sacar a los dos hermanos de allí, sanos y salvos. Kira falla su ataque, y se da cuenta de que un hechizo de ese nivel requeriría una inmensa cantidad de maná. Viendo a la lanzadora colapsada en el suelo, considera la situación problemática. Sin embargo, sabía que incluso si todos los clones lo atacaran a la vez, no tendrían ninguna posibilidad de derrotarlo. De repente, una de ellas se rasga su propia blusa, revelando un truco final relacionado con su función original. Después de todo, Ishiki había planeado usarlas repetidamente y luego desecharlas. La clon número 10 activa una bomba biológica mágica, liberando la energía del alma condensada en un cristal alojado en su pecho. Con sus últimas fuerzas, agradecen a Shin y Minori antes de detonarse, haciendo estallar toda la mansión con un poder abrumador. Shigiri Aya era considerada la mujer más hermosa del gremio Byakuren. Con su apariencia deslumbrante, su comportamiento amable y su actitud imparcial, todos se enamoraban de ella. Sin embargo, solo aquellos lo suficientemente desafortunados como para pasar tiempo a solas con ella descubrieron el terrible secreto que ocultaba, como cierto hombre que la sorprendió bañándose en fluido vital y fue testigo de su verdadero rostro. Hace 6 meses, descendió al búnker secreto en el sótano del gremio. Al entrar en la habitación donde estaban encarcelados los hermanos, comprobó cuánto fluido se había recolectado ya. Al notar que el progreso estaba solo a la mitad, decidió acelerar la tasa de extracción. Cuando la máquina se detuvo, fue ella misma al panel y la volvió a encender. Los indefensos hermanos vieron un ventilador gigante materializarse justo debajo de ellos. Las aspas comenzaron a girar a una velocidad vertiginosa, y los dos entraron en pánico mientras eran lentamente triturados. Mientras observaba la escena, la maga Aya se reía sádicamente. Aunque ese método no la ayudaba a subir de nivel, no tenía ninguna importancia para ella. Mientras pudiera obtener su esencia vital para darse un gusto, era suficiente. Siempre había imaginado que los inmortales parecerían zombies, nunca que tendrían una piel tan suave. No importaba cuánto los torturaran, su piel siempre se regeneraba, volviéndose tan suave como la de un recién nacido. Este era el mayor sueño de una mujer, la eterna juventud. Con belleza y juventud eternas, los hombres y el dinero vendrían a ella sin ningún esfuerzo. Sentía una profunda envidia por los hermanos por haber nacido con esta habilidad. Solo bebiendo su fluido vital, podría mantener su juventud y su piel radiante para siempre. Había encontrado la fórmula para la juventud eterna y quería aún más de esa preciosa sangre para sí misma. El líder del gremio observaba todo con una expresión de orgullo.
De vuelta en el presente, cuando el líder del gremio llega a la escena, ya no encuentra a los hermanos. Inmediatamente se pregunta si los dos lograron escapar. Kira entonces llama a Aya, fingiendo simpatía, pero la maga está furiosa. Pregunta con la voz cargada de ira, ¿dónde están los hermanos y por qué aún no los ha capturado? Kira le informa que eliminaron a Seiya y escaparon de nuevo. Pero a Aya no podría importarle menos. Ella solo quiere que los capture lo antes posible. Kira no entiende la prisa. Después de todo, todavía tienen mucha sangre en reserva. Ella, sin embargo, argumenta que la sangre debe ser fresca para ser más efectiva, ya que sin un suministro constante, su belleza y juventud se desvanecerían. Kira dice que no le importa su juventud y se queja de que está gritando demasiado. Aya lo llama inútil y le ordena que deje de perder el tiempo y encuentre a los fugitivos de inmediato. La expresión de Kira se oscurece. Él pregunta desde cuándo se volvió tan importante como para darle órdenes y le dice que los capture ella misma, ya que tanto desea su sangre. Kira la provoca aún más, diciendo que si sigue tan estresada terminará con arrugas. El comentario la enfurece aún más. Encendiendo toda el área a su alrededor con su ira, la maga decide que buscará a los dos personalmente. Mientras tanto, en otro lugar, Shin se despierta y le pregunta a su hermana dónde están. Ella explica que los clones volaron todos cerca de la puerta y que de alguna manera terminaron en una mazmorra. Sorprendido, el protagonista pregunta por las demás y el rostro de Minori adopta una expresión triste. Nuestro héroe está devastado por no haber podido salvarlas, rompiendo la promesa que les había hecho. Al ver la tristeza y la frustración en su rostro, Minori lo abraza con fuerza, asegurándole que todas lo habrían entendido, ya que luchó valientemente por su bienestar. Shin se culpa por no haber salvado a todos, sintiendo un fuerte deseo de enmendar sus errores. A través de Minori, los sentimientos de los clones le llegaron, y Shin entendió que al final, todas eligieron quedarse a su lado. Llorando, Minori afirma que ella y todos los clones recibieron su mensaje final. La petición de ellas de que viviera por todas lo conmovió profundamente, pero ahora se siente débil y anhela volverse más fuerte. Su hermana comparte el mismo sentimiento y, apretando su mano con fuerza, reafirma su pacto de volverse más fuertes juntos. Mientras él estaba inconsciente, Byakuren hizo un nuevo anuncio sobre ellos dos. Minori, que inicialmente pensó que era la noticia de la muerte de Haruto, revela que fue algo mucho peor. La recompensa por sus cabezas ha aumentado a 5.000 por persona. Cazadores de todas partes los persiguen. Necesitan salir de la mazmorra de inmediato, ya que sus perseguidores pueden rastrearlos a través de los puntos de teletransportación. Siguiendo un camino sinuoso, finalmente encuentran la salida marcada por una luz intensa. Sin embargo, Shin se para frente a Minori, diciéndole que se detenga. Justo en la salida, aparece un ojo monstruoso que cubre toda la abertura. Luego se revela su cuerpo entero, un dragón gigante y aterrador. Minori le grita a su hermano diciendo que deberían volver corriendo a la mazmorra, pero él quiere hacer exactamente lo contrario. En ese momento, el dragón desata un aliento de fuego destructivo que los lanza por los aires. Tras el fuerte impacto, la criatura comienza a sobrevolar la zona. Se dan cuenta de que es un monstruo de alto rango, algo que no debería estar fuera de una mazmorra. No entienden por qué el dragón está allí, pero saben que no tienen ninguna posibilidad de luchar contra él. Los hermanos comienzan a esquivar su intensa ráfaga de fuego. Mientras corren, divisan una ciudad y piensan que están a salvo, ya que los dragones normalmente no atacan asentamientos humanos. Pero para su horror, la criatura desata una ráfaga de fuego que destruye gran parte de la ciudad. Su aliento supera los 3000 grados, una temperatura capaz de derretir cualquier cosa a su paso. Sus escamas, capaces de repeler incluso el fuego de cañón, lo hacen prácticamente indestructible. Solo las fuerzas combinadas de varios gremios poderosos harían que luchar contra un dragón fuera una opción viable. Ante tal monstruosidad, los hermanos se preguntan cómo podrían escapar. Entonces, Shin propone una idea arriesgada: atacar al monstruo. Minori piensa que se ha vuelto loco. Sin embargo, el protagonista afirma que derrotarán al dragón y subirán de nivel. Le recuerda a Minori la promesa que hicieron, argumentando que si huyen ahora nunca podrán derrotar a Kira. Shin avanza por la izquierda, mientras Minori rodea al dragón por la derecha. La criatura desata un aliento de fuego, y nuestro héroe busca una oportunidad para atacar. Se pone la máscara, activa un hechizo de encantamiento mágico y carga contra el dragón. Shin ataca al dragón desde arriba, iniciando un combate aéreo equilibrado. Un dragón es una criatura viva, lo que significa que el objetivo principal debería ser su cabeza. Le asesta un potente puñetazo en la cabeza a la criatura, haciendo que pierda el equilibrio y se tambalee. Su mano queda cubierta del fluido del monstruo, y siente un dolor agudo ya que las escamas del dragón son extremadamente duras. Minori se da cuenta de que necesita apuntar a los huecos entre las escamas y se lanza al ataque. Clavó su daga en estos huecos, pero el dragón apenas reacciona y la ataca con la cola. Después de derribar a la chica, la criatura se vuelve hacia Shin y prepara otro aliento de fuego. La ráfaga golpea a Shin de lleno, pero su hermana aparece pronto para defenderlo. Ignorando sus ataques, el monstruo desata un macabro aliento rojo, que Minori intenta defender con un hechizo.
Incluso con su escudo mágico, es golpeada por la ráfaga, y su mano queda gravemente herida. Las llamas negras, que consumen magia por sí solas, continúan quemándola. Sintiendo un dolor insoportable, recuerda a los clones que murieron, y usa ese recuerdo como combustible. Decidida a volverse más fuerte, se arranca su propio brazo para detener el dolor y la propagación de las llamas. Se enfrenta al dragón de frente mientras su hermano se levanta, declarando que la lucha aún no ha terminado. Esta es la primera vez que sus huesos se han derretido por completo. Esperaba algo así del aliento de un dragón. Ya recuperado, se arranca fríamente su propia mano, la imbuye con un hechizo y la lanza contra el monstruo. La mano envuelta en magia golpea a la criatura con toda su fuerza, que por primera vez muestra una clara reacción de dolor. Viendo la oportunidad, Shin le grita a su hermana que actúe y ella carga inmediatamente contra el monstruo. La chica siente que necesita una magia aún más fuerte y grita mientras ataca al dragón. Minori desata la magia infernal de la llama negra con todas sus fuerzas contra el objetivo. El dragón grita de dolor y comienza a debilitarse. Inmediatamente después, el protagonista aparece frente a él y forma sus miembros cercenados en una sola arma, comprimiendo toda su fuerza en un solo punto. El golpe unificado atraviesa las escamas del dragón. Luego golpea la cabeza del monstruo con un golpe masivo, y este reacciona con un grito final. El ataque hunde a la bestia en el suelo, acabando con ella por completo, y el protagonista gana varios niveles por la victoria. Los dos hermanos están satisfechos, habiendo derrotado a la criatura. Minori siente que sus habilidades han despertado tras el enfrentamiento con las llamas del dragón. Mientras se calman, se preguntan por qué había un dragón allí, ya que no lo vieron cuando pasaron por la zona antes. Nuestro héroe deduce que alguien lo estaba controlando por el brillo púrpura en sus ojos. Era el mismo brillo que apareció cuando fueron hipnotizados durante su tortura. Para poder controlar algo tan demencial con magia de hipnosis, solo podría ser la maga, Aya. Tan pronto como dice su nombre, varios dragones comienzan a sobrevolar la isla. Encima de uno de ellos hay dos personas bien vestidas y armadas con espadas. Saltan, y el protagonista sospecha que también están siendo controlados, ya que cargan inmediatamente contra él y Minori. Uno de ellos le lanza su espada a la chica, que esquiva rodando por el suelo. Enfurecido, el protagonista lanza un puñetazo que manda a volar al atacante. Inmediatamente después, aparece un enorme dragón preparando un aterrador ataque de aliento. Cuando desata el ataque, destruye los alrededores, y el protagonista nota que la explosión golpea un área mucho más grande que la de los dragones anteriores. Esto significa que ya han descubierto su posición y cada vez aparecen más enemigos. Shin decide encargarse del dragón, y le pide a Minori que se ocupe de los cazadores que también parecen estar bajo control hipnótico. Al ver su fuerza, Shin le dice que retroceda, dándose cuenta de que casi la pone en una situación peligrosa. Él dice que se encargará de todo solo, pero Minori teme dejar que su hermano mayor lo haga. Recordando lo que pasó en la mansión contra Seiya, se le ocurre una idea. Le dice a su hermano que ya no puede dejar que él se encargue de todo solo. Después de todo, esta es su venganza. Unidos, cargan contra los cazadores que lanzan sus hechizos. Lanzando hechizos de fuego, Minori derrota a 3 de ellos a la vez. Mientras el dragón prepara un aliento de hielo, Shin carga hacia adelante y es golpeado de lleno. Con la mitad de su cuerpo arrancado, usa la manipulación corporal para atacar con la parte cortada. Sin embargo, el dragón muerde sus piernas y detiene el ataque. Astutamente, Shin utiliza una infusión de veneno que hace que la criatura sienta un dolor insoportable y caiga derrotada, lo que le otorga muchos niveles. Los cazadores atacan a Minori sin descanso, pero ella esquiva todos los golpes. Al ver que aparecen más enemigos desde arriba, se ve obligada a conjurar su escudo mágico para protegerse hasta que es apuñalada por la espalda. Al darse cuenta de que hay demasiados objetivos, decide no contenerse y utiliza la expansión de llamas negras, golpeando a varios enemigos a la vez. Le advierte a su hermano que deben terminar con esto rápidamente para evitar un daño permanente. Incluso con el fuego negro quemándolos, los cazadores se vuelven a levantar. La magia de hipnosis fuerza una obediencia absoluta, manteniéndolos en pie a pesar de sus graves heridas. De repente, todos los monstruos y cazadores controlados comienzan a retirarse. Se ponen en fila al igual que los dragones, esperando que Sigiri Aya emerja de un portal. Los hermanos notan que Kira no vino con ella. Arrogantemente, la mujer parece pensar que puede con ellos sola. Ella revela que comparte los 5 sentidos con los hipnotizados, y así es como los encontró en la isla. Él comenta que fue valiente al venir a ellos sin Kira Haruto. Ella responde que no lo necesita para enfrentarse a 2 oponentes que considera débiles. Minori conjura sus llamas negras y afirma que el orgullo precede a la caída. Ataca a la maga, quien disipa por completo el hechizo y permanece sin un solo rasguño. La maga usó un escudo de seres vivos para protegerse del ataque. Esto enfurece a Minori, que llora porque Aya no valora la vida humana. Cuando uno de los cazadores cae al suelo, derrotado, la maga dice que la vida humana no tiene sentido para ella. Mientras ella sea hermosa y fuerte, es todo lo que importa. El resto es desechable. Minori cree que no hay jerarquía en la vida, pero la maga no está de acuerdo, afirmando que los dos viven en una ilusión y que ella los desilusionará ahora mismo.
Aya usa un hechizo de rayo púrpura que destruye los alrededores y crea un cráter entre ellos. Mientras Shin Makoto salta para salvar a su hermana, Aya aparece y dice que debería preocuparse más por sí mismo. Ella usa la tentación hipnótica y lo besa en los labios. Los ojos de Shin Makoto se vuelven púrpuras, controlados por el hechizo de Aya, y su hermana está aterrorizada. La maga dice que tiene suerte, ya que no tendrá que hacer nada y conservará su juventud para siempre. Minori está furiosa de que esté hipnotizando a su hermano y carga contra la maga. Se abalanza con su daga, pero su propio hermano se interpone, recibiendo el golpe. La maga intenta meterse en su cabeza diciendo lo terrible que es apuñalar a su propio hermano. Justo cuando Minori intenta atacar de nuevo, Aya hace que su hermano contraataque con un puñetazo masivo. Minori esquiva y grita tratando de despertarlo del trance. Ella le ruega que la reconozca, pero Aya dice que es inútil, ya que su hipnosis solo puede ser rota por ella, a menos que Minori pueda superarla con un hechizo más fuerte o eliminar a la lanzadora. Controlando a Shin, Aya le ordena que ataque a Minori y el chico comienza a lanzar patadas. Después de apartarla de una patada, avanza y prepara otro puñetazo que la golpea de lleno. Aya sabe que Minori se siente terrible por ser golpeada por su amado hermano, que es mucho más fuerte. Minori agarra su daga y decide contraatacar para evitar ser eliminada. Mirando a su hermano, tiene una visión de momentos en los que él fue amable con ella. Esto la distrae, haciendo que reciba un golpe poderoso. Tumbada en el suelo, desarmada, se sentía débil, pensando que no podía luchar contra Shin. Él entonces la estranguló, levantándola del suelo y haciéndola sentir impotente. Comenzó a ver visiones de su hermano protegiéndola en el pasado y recordó la promesa que hicieron de volverse fuertes juntos. Aún consciente, Minori comenzó a murmurar algo. Entonces, consumida por el odio, gritó con todas sus fuerzas que eliminaría a la bruja. Aya le ordenó a Shin Makoto que hiciera pedazos a su hermana, pero fue Minori quien reaccionó primero, cercenando sus miembros. Se disculpó con su hermano mayor mientras esquivaba sus ataques, e inmediatamente después lanzó la magia de llamas negras explosivas, que cubrió una vasta área. Aya escapó a través de un portal, evitando el ataque. Minori siempre había pensado que mientras estuviera detrás de su hermano, todo estaría bien, pero eso ya no era suficiente. Por su propia supervivencia lo atacó fríamente, arrancándole los brazos y finalmente la cabeza. Sin embargo, Shin continuó luchando incluso sin cabeza, asestándole un puñetazo a su hermana. Podía sentir las emociones y las disculpas en sus golpes. Era Minori quien debería haberse disculpado. Después de todo, ella había sido débil y siempre lo había arrastrado, pero eso estaba a punto de cambiar. Ahora ella también tendría la fuerza para proteger a su hermano. Mientras luchaba, subió de nivel y finalmente le dio un abrazo. Durante el abrazo declaró que se volvería fuerte y luego explotó con magia, llevándose a Shin Makoto con ella. Tras el ataque sacrificial, Aya intentó recolectar la sangre de los dos hermanos. Quería recuperarlos lo más rápido posible y se irritó con el denso humo que le impedía verlos. Desde dentro del humo, la voz de Minori emergió diciendo que Aya la había subestimado al pensar que no podría luchar contra Shin. Pero el día que escaparon del infierno se habían eliminado mutuamente varias veces. Una cantidad absurda de poder mágico emanaba de la chica, y dijo que había tomado una decisión hace mucho tiempo. Shin Makoto agradeció a su hermana por sacarlo de la hipnosis, y ahora lucharían juntos. Aya se dio cuenta de que la explosión había roto su hechizo y se preparó para intentar hipnotizarlo de nuevo. Aya levantó a todos los cazadores y dragones de nuevo, ordenándoles que atacaran a los dos hermanos. Minori, ahora más fuerte, usó su daga para defenderse de un ataque de espada. Su hermano acabó con el cazador, pero inmediatamente después, un dragón casi lo calcina. Sin embargo, fue entonces cuando Kiryu Minori lo salvó, creando un hechizo de protección. Luego, usó sus llamas negras para derribar al monstruo. La maga levantó todos los cadáveres una vez más y declaró que era inútil luchar contra ella, afirmando que seguirían moviéndose hasta que su corazón se detuviera para siempre. Sabía que si no los eliminaban adecuadamente, seguirían volviendo a la vida. Los dos hermanos continuaron enfrentándose a los hipnotizados que ahora actuaban como zombies. Incluso después de recibir una paliza severa, uno de ellos permaneció de pie incluso sin mandíbula. Su hermana señaló que sus movimientos no estaban impulsados por magia y le dijo que simplemente los derribara. Él entendió y comenzó a atacarlos, imbuyendo su puño con magia. En medio del combate, un dragón enfurecido voló hacia él. Con Aya montada en su espalda, el dragón pisoteó al héroe, inmovilizándolo contra el suelo. Aprovechando la oportunidad, intentó hipnotizarlo de nuevo con su hechizo, afirmando que nadie escapa a su hipnosis. Aya comenzó a reír, asumiendo que su resistencia y magia debían estar al límite por la batalla. Confiada en que caería fácilmente en el hechizo, le ordenó que eliminara a Minori. De repente se arrodilló y preparó un golpe infundido de magia. Aya lo instó a seguir la orden, pero rompiendo sus expectativas, él le asestó un puñetazo masivo en la barbilla a la villana. Tumbada en el suelo estaba en shock, dándose cuenta de que su hipnosis ya no funcionaba. Los dos hermanos estaban ahora en un nivel superior, y su magia ya no les afectaba. Con los dientes rotos, a Aya le pareció imposible que él hubiera superado su hipnosis. Enfurecida, comenzó a lanzar varios hechizos destructivos para acabar con ellos.
Minori creó un escudo y se defendió de todos los ataques, afirmando que los dos eran inmortales. Aya se enfureció aún más y conjuró hechizos aún más fuertes, desatando ráfagas de meteoritos de diversos elementos mágicos contra los hermanos. Los hechizos no funcionaron. Kiryu Minori se defendió de todo, y luego usó el hechizo de la línea negra. Incluso con la bruja creando un escudo, la explosión de magia negra comenzó a romper su defensa. Le pareció absurdo que su magia estuviera perdiendo. El hechizo de la chica la golpeó, quemándole la piel. Aya comenzó a arder y a gritar de dolor, un dolor que Minori había experimentado muchas veces antes. Debido a la magia de Minori, el sufrimiento que los hermanos habían soportado no era nada comparado con el dolor que Aya sentía ahora. La hermana menor quería que ella lo sintiera, y para hacerlo, usó el propio hechizo de hipnosis de su enemiga en su contra, condenándola a vivir en un infierno eterno. Después de un tiempo, Aya se despertó atada dentro de la misma cápsula donde los dos hermanos habían sido torturados. Reconociendo el lugar, se desesperó y gritó que la sacaran de allí. Incluso encadenada, exigió que le dieran el tesoro y luego intentó usar un hechizo de rayo, un hechizo de meteorito, un hechizo de agua, un hechizo de viento cortante y todos los demás que conocía. Se preguntaba por qué sus hechizos no funcionaban. Cuando vio al protagonista, llamó su atención, preguntando si estaba escuchando. Al verlo trabajar en la computadora, se desesperó, preguntando qué iba a hacer. Entonces él presiona el botón rojo. La hélice debajo de ella cobra vida, arrastrando a la bruja hacia su interior. En instantes, comienza a ser triturada, gritando en agonía por el intenso dolor. Sus miembros son arrancados de su cuerpo, pero de repente se despierta, sintiendo que todo fue un sueño. Se da cuenta de que está en el mismo lugar de nuevo, y que el dolor fue real. Aya comienza a suplicar por su vida, y el protagonista señala un marcador que muestra un número. Ella lo entiende. Ese es el número de veces que los hermanos fueron triturados por la misma tortura. Se da cuenta de que será torturada exactamente el mismo número de veces. El protagonista presiona el botón de nuevo, y la bruja grita de dolor. Finalmente se despierta dándose cuenta de que soportó la misma cantidad de tortura que ellos. Aya cree que ahora se le permitirá regresar al mundo real libre del dolor. Tenía la intención de, en el momento en que regresara, encargarse de los hermanos y acabar con ellos. Sin embargo, el contador se reinicia y comienza de nuevo, sumiéndola en la desesperación. Pensó que finalmente había terminado, pero el botón es presionado y ella sufre de nuevo, gritando que no puede creer que tenga que pasar por todo de nuevo. Mientras tanto, los hermanos notaron que el cuerpo de la bruja se estaba volviendo seco y arrugado. Se dieron cuenta de que esta era la verdadera forma de Aya Seguiri. Comprenden que había estado usando magia para fingir juventud, ya que en realidad tenía más de 100 años. El protagonista explica que ella vivió durante unos 150 años. Cuando apareció la tribu de los inmortales, descubrió que bebiendo su fluido vital podía preservar su juventud. Por eso se obsesionó con los hermanos y con la juventud eterna. Incluso después de sufrir las mismas torturas que ellos, todavía se aferraba a su vida. Shin, su hermano, cree que si la dejan allí, morirá de vieja. El héroe decide no acabar con ella, y se da la vuelta para irse hasta que su hermana nota algo brillante en la distancia. Encuentra un medallón, y se da cuenta de que es lo que la bruja usaba para controlar a padres e hijos a través de la hipnosis. Decidida, decide que necesita terminar este ciclo de sufrimiento lo más rápido posible. La bruja se pregunta si han pasado horas o días, consciente de que su muerte está cerca. De repente llega Haruto, habiendo sentido su presencia, y la encuentra en su lecho de muerte. Aya le ruega que acabe con ella, ya que no durará mucho más. Kira, sin embargo, se niega y se va, dejándola sufrir y negándole su última petición. Así, se pudrirá lentamente, deteriorándose su apariencia para reflejar los cientos de años que realmente posee. Kira, a su vez, siente la presencia de los hermanos y jura que no los dejará escapar de nuevo. Lejos de allí, los hermanos deciden tomar un descanso y encender una fogata en el bosque. Los dos hablan de lo lejos que han llegado en su misión. Han pasado muchas cosas para que llegaran hasta aquí. Con cada desafío subieron de nivel y se hicieron más fuertes. Sin embargo, también acabaron con la vida de muchas personas que no tenían nada que ver con su venganza y sacrificaron a sus hermanas clones, un hecho que pesa en la conciencia de Minori. Todo terminará pronto. El paso final es derrotar al mayor enemigo de todos, Kira Haruto. Una vez que lo eliminen, su venganza estará completa. Planean descansar adecuadamente antes de dar el siguiente paso. De repente, Shin oye un ruido y le grita a su hermana que corra. Los dos saltan a un lado, esquivando un golpe explosivo que impacta justo en el lugar donde estaban. Haruto aparece, satisfecho de haberlos encontrado por fin. Con su espada en mano, exclama que los ha encontrado. Los hermanos intentan huir. Minori piensa que es su oportunidad ya que lo superan en número, pero Shin no está de acuerdo. Sabe que están agotados por la lucha contra Aya, y que si no escapan ahora serán capturados. Sin embargo, Kira carga contra ellos con una estocada rápida. El protagonista lo recibe con un contraataque, diciéndole que era la última persona que quería ver en este momento. A Haruto no le gusta cómo suena eso y replica que tienen una larga historia juntos. Dice que solo planeaba jugar con la hermanita, pero ha cambiado de opinión.
Ahora va a borrar a su hermana menor. Su espada se transforma, le brotan ojos y crece de tamaño. Le molestó que ella escapara de la mansión de Seiya, y para desahogar su ira, ha decidido que necesita eliminarla. Con una expresión maníaca, Kira declara que como ella lo enfureció, borrará su mismísima existencia. Lleno de ira, Shin Makoto se abalanza sobre él con la furia corriendo por sus venas. Lanza un puñetazo pero Haruto lo esquiva sin esfuerzo. A continuación, Minori ataca con su daga. El villano para ambos golpes, pero Shin ataca de nuevo. El héroe nota que su ataque combinado fue efectivo contra Kira. Minori imbuye su daga con magia poderosa y desata un tajo hacia su objetivo. Mientras él esquiva, el protagonista aparece detrás de él con un puñetazo cargado. Kira esquiva de nuevo. Viendo que la situación se vuelve peligrosa, lanza un hechizo. Su espada se imbuye de energía, demostrando que él también es una gran amenaza. Shin comienza a correr para escapar de los ataques de la espada, pero termina perdiendo un brazo. Intenta regenerar la extremidad perdida lo más rápido posible, pero nota que su regeneración no funciona. Su fluido vital comienza a drenarse y siente un dolor insoportable. Su cuerpo tampoco se mueve. Mientras Minori corre para ayudar a su hermano, es golpeada por la espalda, una poderosa patada que la manda a volar, estrellándose contra los árboles en su camino. Kira revela que empuña la espada que destierra a los inmortales, ya que las heridas que inflige nunca se regeneran. A diferencia de todos los juguetes que usó antes, esta arma realmente puede eliminarlos. Kiryu Shin cae en la desesperación y grita, pero Kira permanece tranquilo y levanta su espada, asestando un tajo abrupto para acabar con su vida. Su golpe da en el blanco, y un chorro de sangre brota. Kira sonríe, pensando que ha ganado. Sin embargo, ha cortado a Minori, que se arrojó delante de su hermano para protegerlo. En un instante, su cuerpo queda completamente destruido, dejando a Shin en un shock absoluto. Comienza a llorar, sosteniendo lo que queda de Minori en sus brazos. Sus últimas palabras son el nombre de él. Desesperado, intenta lanzar un hechizo para salvarla, pero no pasa nada. Grita, completamente angustiado, para que su hermana despierte, negándose a creer que este es el final. Sus últimas palabras son para decirle que lo ama, y luego Kira la remata para siempre. Esto deja a Makoto incapaz de reaccionar. Haruto, por su parte, comenta que odia los momentos familiares emotivos. Sabía que si intentaba eliminar a Makoto, su hermana vendría a protegerlo. Los lazos familiares son útiles, ya que Haruto había anticipado sus acciones exactas. Makoto mira la cabeza de su hermana separada de su cuerpo, y apenas puede llorar. Un recuerdo lejano de cuando eran libres le viene a la mente. Recuerda que ella le preparaba comida y los dos comían felices. Minori colgaba la ropa en el tendedero y declaraba que iba a ser un gran día. Él le decía que era hora de ir a la escuela y se iban juntos. Ella mencionó que Yoshida la había invitado al acuario y a Makoto le pareció extraño, ya que pensaba que ella odiaba los acuarios. En realidad no quería salir con Yoshida porque hacía tiempo que no pasaba tiempo con su propio hermano. Makoto había estado ocupado con su trabajo de medio tiempo, así que invitó a Minori a ir juntos al acuario. Ella aceptó e hicieron esa promesa. El recuerdo cambia. Mientras caminaban por el pueblo se encontraron cara a cara con Haruto Kira. Les preguntó si eran Kiryu Makoto y Kiryu Minori. Sorprendidos, lo confirmaron. Haruto declaró que los había estado buscando durante mucho tiempo y que finalmente los había encontrado. Inmediatamente después, desenvainó su espada y dijo que venía por ellos debido a sus cuerpos. Con un solo tajo, partió a Makoto por la mitad justo delante de su hermana. La chica estalló en un llanto desesperado, pero en cuestión de segundos el cuerpo de su hermano se regeneró. A Haruto le pareció increíble la habilidad de regeneración. El propio Makoto no sabía que poseía tal habilidad. Esto confirmó lo que su informante le había dicho. Eran inmortales. Luego lanzó otro golpe, eliminándolos a ambos al arrancarles la cabeza. Al ver que se regeneraban infinitamente, sin importar cuántas veces fueran eliminados, quedó asombrado. Nunca imaginó que existieran tales monstruos, los descendientes de inmortales. Los hermanos, por su parte, no tenían idea de su verdadero origen. Rápidamente los mató de nuevo y los sometió, pisando sus cabezas. A partir de ese momento se convirtieron en su alimento y comenzó la tortura, que nunca se detuvo. Fueron eliminados cientos de veces por la espada de Haruto Kira, quien prometió hacer buen uso de sus cuerpos. De vuelta en el presente, Makoto llora convulsivamente al ver a su hermana ser eliminada para siempre. Entra en modo berserker, gritando con una furia abrumadora. Una inmensa energía roja emana de su cuerpo tras el grito, y un aura macabra lo rodea. La transformación deja a Haruto impresionado e incluso un poco asustado por su presencia monstruosa. Se sorprende al ver la nueva forma de Makoto, una figura bestial con cuernos. Makoto lo ataca, soltando un rugido monstruoso y acumulando una cantidad de poder mágico sin precedentes. Su rugido hace temblar el suelo y crea una poderosa ráfaga de viento que manda a Haruto a volar. Usa un hechizo en su hermana, esforzándose por traerla de vuelta a la vida. Su cuerpo se cura, y Haruto no entiende, ya que estaba seguro de que la espada la eliminaría para siempre. Se pregunta qué tipo de habilidad era esa y qué clase de transformación corporal es esta. Al ver la evolución de la especie de Makoto, Haruto muestra cierta aprensión. Fue un evento sin precedentes, y no sabía qué trucos se había utilizado. Sin embargo, ahora su objetivo era el hermano.
Kira tiene la intención de eliminar a Kiryu Makoto de una vez por todas y carga hacia adelante con todo lo que tiene. En el momento en que ataca, Makoto desaparece junto con su hermana y reaparece detrás de él. Coloca suavemente el cuerpo de Minori en el suelo. Haruto asume que de alguna manera Makoto ha aprendido a luchar. En su forma bestial, el héroe carga intentando desgarrarlo con sus garras. Kira esquiva y comienzan un choque de fuerza y velocidad, intentando golpearse mutuamente. Haruto está indignado de que haya alcanzado tal nivel de poder solo por la muerte de su hermana, mientras que él mismo tuvo que eliminar a Makoto cientos, quizás miles de veces para subir de nivel. Makoto suelta un chillido penetrante y carga de nuevo. Kira se niega a aceptar su estado actual. Otro choque de fuerza ocurre entre ellos, y al principio, ninguno puede asestar un golpe. Sin embargo, Makoto pronto lanza a Kira lejos, haciéndole sentir dolor por primera vez en mucho tiempo. Admite que Kiryu es la primera persona en causarle tanto daño de una vez, pero no tenía sentido volverse arrogante. Después de todo, solo era un descendiente de un inmortal y no podría derrotarlo. Haruto sonríe al monstruo en que se ha convertido Makoto, quien apenas reacciona a los insultos. Luego, ambos respiran hondo y se enfrascan en otra secuencia de ataques y esquivas implacables. Makoto carga un hechizo de rayo negro y lo lanza contra Kira. Haruto esquiva y se enfurece cada vez más con la situación. Usa su espada para intentar eliminar al enemigo para siempre, y Makoto recibe un corte en el hombro. El ataque casi le parte el cuerpo en dos, y Haruto quiere asegurarse de que muera. Salta, intentando un golpe descendente para clavar la espada en su cuerpo. Sin embargo, el protagonista ya se ha recuperado y crea una barrera mágica. Además de bloquear el ataque, salta y golpea a Kira usando su energía para derribarlo al suelo. Con Haruto en el suelo, Makoto camina lentamente hacia él. Kira no puede creer que está a punto de morir y se niega a que su final sea así. Mientras tanto, Minori despierta incluso después de haber sido derribada por la espada que anula la regeneración. Ve a su hermano retroceder de miedo mientras Haruto también despierta una forma semidemoníaca y se sorprende al verlo. Pensó que había sido partida por la mitad por el golpe de la espada y se pregunta qué está pasando y si esa criatura monstruosa es realmente su hermano. Entonces Haruto, en su verdadera forma, declara que pensó que nunca se la mostraría a nadie. Le brotan alas de la espalda y declara que el precio que pagará la tribu inmortal será alto. Lleno de odio, carga hacia adelante para desatar un ataque brutal. Él y Makoto chocan con una fuerza infernal, emanando una inmensa cantidad de energía. Su hermana observa a los dos luchar en el cielo con una intensidad abrumadora, completamente asombrada. Kira ataca con una expresión demoníaca en su rostro, intentando usar su espada contra el protagonista. Makoto, sin embargo, atrapa la hoja con sus propias manos y carga una explosión mágica que dispara desde su boca. El ataque golpea a Haruto de lleno lanzándolo por los aires y causándole un dolor inmenso. Sin embargo, lo resiste y desata un golpe de espada que estrella al protagonista contra el suelo. Carga de nuevo y lo manda a volar con otro tajo. Makoto se detiene derrapando en el suelo, y luego se abalanza sobre el enemigo, soltando un grito gutural. Muerde el cuello del líder de Byakuren, quien siente un dolor agudo. Sin embargo, Haruto aprovecha la situación para cortarle la cabeza a Kiryu Makoto. Cree que con el cuello cortado por esa espada, sería imposible que Makoto se regenerara. Pregunta si el inmortal finalmente está sintiendo la verdadera sensación de la muerte. Riendo escandalosamente, se detiene de repente cuando ve un círculo mágico formándose desde el cuerpo de Makoto. La cabeza de Makoto se vuelve a unir rápidamente a su cuello, y Haruto nota el patrón geométrico del hechizo. Ve que el círculo tiene forma de reloj y se da cuenta de que Makoto usó un hechizo para retroceder en el tiempo. La reversión de las muertes de Makoto y su hermana deja a Kira completamente aterrorizado. Riendo, considera imposible que el inmortal use esa técnica varias veces. Kira desenvaina su espada y desata el mismo golpe que una vez eliminó al rey demonio del infierno, decidido a terminar el duelo. Makoto, a su vez, carga un hechizo para contrarrestar el ataque, imbuyendo su propia espada con una energía púrpura. Los dos desatan sus ataques más fuertes, cada uno intentando borrar la existencia del otro. Con una fuerza superior, Kira domina el ataque de Makoto, creyendo que ha ganado. Su espada atraviesa el poder abrumador del héroe, que parece haber perdido el choque. Sin embargo, es en este preciso momento que aparece Minori. Usando su magia, pone las manos en la espalda de su hermano y le grita que gane. Cuando Makoto siente el toque de Minori, todo cambia. Le da las gracias, recibiendo una nueva oleada de poder para finalmente llevar a cabo su venganza. Kira grita que los ha eliminado cientos de veces antes y que esto no es nada, afirmando que el destino de los hermanos siempre fue ser destruidos por él. Minori responde que si su destino es ser revividos una y otra vez, entonces ese mismo destino está a punto de cambiar porque ahora lo borrarán de la existencia. En ese momento, Makoto desata una explosión mágica de poder abrumador. El golpe destructivo, como una bomba nuclear, impacta de lleno al líder del gremio. Unos días después, con la muerte de Kira, se publicaron los resultados de la investigación sobre el gremio Byakuren. Todos sus crímenes fueron expuestos al público y la verdad se difundió. Otros cazadores comentaron lo extraños y locos que eran los miembros de ese gremio.
Quedó claro para todos que la verdadera naturaleza de Kira no era la de un humano puro. La gente simpatizó con la historia de los hermanos, pero los crímenes que cometieron en nombre de la venganza no desaparecieron. Aún así, se les consideró libres, y ahora se preguntaban qué harían, ya que su objetivo se había cumplido. Makoto y su hermana discuten a dónde ir, pero no se les ocurre ningún lugar. De repente se levanta recordando la promesa que hizo sobre el acuario, sugiriendo que finalmente podrían ir allí. Minori llora de emoción e inmediatamente acepta. Ahora que tenían todo el tiempo del mundo, querían hablar de muchas cosas. Después de todo, hubo momentos en que sintieron que serían aplastados por el destino, pero nunca se rindieron. Juntos, decidieron empezar una nueva vida desde cero tantas veces como fuera necesario.